¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Arteaga, líder del Partido Libertario Mexicano, y este artículo se titula Acción Libertaria en México. Yo no me metí aquí para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina. Yo solía trabajar para una empresa de bienes raíces, y un día nos llamó Lupe, a quien le rentamos un local comercial, diciendo en voz triste: Hola, les quiero pedir ayuda porque la policía me quiere cerrar la tortillería por vender a un precio no oficial. Como en el pleno auge de la Unión Soviética, o la Venezuela moderna, el Estado había determinado en su infinita sabiduría el precio correcto de la tortilla, y quienes no obedecían su decreto se volvieron criminales. Pero, ¿qué opciones tenía Lupe realmente como pequeña empresaria en ese momento? Sobornar a la policía, se liberaría del problema, pero contribuiría a la prosperidad de la corrupción y el enriquecimiento de sus propios agresores. Debió de rehusarse a la clausura con el uso de la fuerza, moriría heroicamente en una lluvia de balas. Debió tomar acción legal, perdería más dinero pagándole abogados y esperando años a que las cortes determinen que el Estado puede hacer lo que le plazca mientras haya creado legislación al respecto en el Congreso. O debió tomar acción política, iniciar un partido político, enardecer a las masas para tomar las riendas del aparato legislativo y así librarse de la opresión estatal. Tristemente, esta pequeña tortillería no tenía el lujo de siquiera pensar en todas sus opciones. Podría sobornar a la policía o cerrar el negocio. Esta es la realidad político-económica de nuestro México actual. Al contrario de la empresaria de la tortillería, usted y yo, lector, sí tenemos tiempo para pensar en nuestras opciones y tomar acción preventiva. Si estás leyendo esto o escuchándolo, es probable que tengas la posibilidad de contribuir en menor o mayor medida a un esfuerzo colectivo para detener la incursión del Estado en nuestras vidas económicas y personales. A través de este ensayo, te explico, mi querido lector, cuál es el problema del país y mis propuestas para tomar acción contundente. En pocas palabras, la raíz del problema es la ideología y es también político. En la cuestión de la ideología, el problema es la ideología de la izquierda socialista, buscando distribuir la riqueza del sector que la produce al resto de la población a través del uso de la fuerza y la coerción para llegar al poder, con la retórica del bien común y haciendo a los capitalistas los villanos de la historia del progreso social, se hacen del poder y normalmente llevan a la bancarrota a las comunidades, como es el caso de la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte, etcétera. Al condenar moralmente al sector capitalista y castigarlo económicamente con impuestos, los socialistas desincentivan la producción y el emprendedurismo, los cuales son el motor de la economía. Y por otra parte, al ennoblecer el ser un dependiente del gobierno e incrementar los programas sociales, sienten las bases del apoyo político al mismo tiempo que crean un gasto público que es pagado con más deuda, impuestos o inflación. Esto crea la tormenta perfecta que lleva al empobrecimiento del país y la caída del estándar de vida general. A este diagnóstico, ya muy bien conocido por el libertario promedio, yo receto una buena dosis de populismo libertario. En concreto, lo que propongo es apoyar y crear candidatos que, como Javier Milei en Argentina, puedan ganar la simpatía de la población en general para tomar poder político. Propongo que deberíamos de dar nuestro apoyo político incondicional a figuras que cumplan con nuestro perfil ideológico libertario, aun cuando no sean de nuestro grado algunas de sus propuestas. Y que, y más que eso, propongo exacerbar los fenómenos de psicología de masas que criticamos en los regímenes autoritarios para fomentar nuestra agenda política. Esa propuesta va en contra de la retórica popular de libertaria, de think tanks que busca apostar por soluciones institucionales y el pensamiento crítico. En particular, pienso que los siguientes factores sugieren que esta estrategia política es la más óptima en nuestras presentes circunstancias. Primero, la urgencia que presenta los altos niveles de violencia e inflación. Segundo,
los limitantes que crea tener una estrategia puramente educativa, y tercera, el posible apoderamiento de nuestro mensaje por el aparato político y mediático. A continuación haré un breve resumen de cuál es la estrategia libertaria actual que proponen los think tanks libertarios y mi contrapropuesta. Después explicaré cuál es la importancia de crear líderes de opinión en las redes sociales y finalmente concluyo con los pasos a seguir para crear hermandades a nivel local para poder capitalizar efectivamente sobre los posibles avances políticos que se tengan. El pensamiento de think tank libertario actual es el pensamiento de think tanks libertario actual es el rechazo de la acción política a favor de un modelo educativo. En particular, esta estrategia se basa en el exitoso proyecto de el Instituto de Asuntos Económicos para cambiar la retórica popular en Reino Unido a favor de las políticas pro mercado. Su éxito fue hecho evidente por la elección de Margaret Thatcher como primer ministro, quien directamente les agradeció por su ayuda a cambiar el clima político diciendo, éramos pocos, pero teníamos razón y salvamos a Gran Bretaña. El fundador del Instituto de Asuntos Económicos, Anthony Fisher, originalmente había tomado acción directa y intentó volverse político, pero después de hablar con Friedrich Hayek, decidió por mejor fundar un think tank. Friedrich Hayek en esencia argumentó que el efecto de Anthony Fisher en la política sería efímero como, como político, ya que la política pública responde a la opinión popular. Hayek recomendó mejor que se enfocara a cambiar la retórica popular para que si los políticos tuvieran que proponer políticas pro mercado si querían ser electos. Con esto en mente, Anthony Fisher fundó el think tank Promercado, Instituto de Asuntos Económicos, que ahora es la punta de la lanza contra el socialismo a nivel mundial. El éxito del Instituto de Asuntos Económicos no debe ser menospreciado, sino que debe ser usado como un estandarte a seguir. Sin embargo, habría que preguntarnos si el análisis y las soluciones propuestas por Hayek es necesariamente la óptima para las situaciones actuales de México y Latinoamérica. Tomemos como ejemplo la decisión de los dos libertarios más conocidos de América Latina, de entrar en la política y tomar acción directa, Gloria Álvarez y Javier Milei. Ambos son educadores y han escrito varios libros a favor del libertarismo. Ambos son, en la opinión popular, los más grandes exponentes de nuestra ideología en Latinoamérica, y teniendo la opción de seguir solo con su carrera educativa, de educar a la gente en relación a la ideología, tomaron la decisión opuesta, tomaron la decisión de seguir el camino de la acción política directa, además de educar. Ambos ideólogos decidieron capitalizar sobre su fama y lanzarse a las elecciones presidenciales de sus países. Esta decisión para ambos ha dado buenos frutos, ya que en mayor o menor medida incrementó la atención hacia el movimiento y han creado esperanza de la viabilidad política de los partidos libertarios en Latinoamérica. Aún reconociendo la gran capacidad intelectual de Friedrich Hayek, me atrevo a humildemente diferir su análisis, donde favorece a la educación sobre la acción política con una falsa dicotomía. Yo propongo que deberíamos de usar la acción política como un medio para educar a las personas y así capitalizar sobre los beneficios de ambas estrategias. Por una parte estaríamos cambiando la opinión popular y por la otra estaríamos preparados para asumir el poder político y saber cómo efectivamente crear o eliminar legislaciones. Pongo a consideración de mis lectores los siguientes argumentos. Primer capítulo, a la larga estamos todos muertos. Asumamos que para los propósitos de este argumento, Friedrich Hayek tiene razón. Y Anthony Fisher, y si Anthony Fisher hubiera seguido una carrera política, sus reformas hubieran sido transitorias para regresar a la normalidad terminado su término. Este análisis asume varias cosas, dentro de ellas que las ganancias a corto plazo no valen la pena para Anthony Fisher o el público en general, y que existe un largo plazo. Para mucha gente vieja en México, le serviría perfectamente tener un mejor gobierno libertario al final de sus vidas que morir esperando a que los think tanks eduquen a suficientes chairos. También existe mucha gente que sería irreversiblemente dañada o que dejaría de existir por las políticas públicas socialistas, como es el caso de las personas que mueren por la guerra contra las drogas y los desempleados causados por las restricciones del mercado. ¿No tienen ellos una lucha digna de ser defendida hoy?
Esto sin tener en cuenta que muy bien podría ser el caso de que la vida de todo libertario en México podría ser invertida en educación de la nación y aún así morir una nación vilmente socialista. Para muchos en el país creo sería preferible una victoria transitoria que una vida en la servidumbre. En el caso actual de Argentina, ¿no sería mejor para el país tener a Milei de presidente que de profesor en la universidad? ¿No hay inflación bastante alta en ese país para justificar actuar ahora y no mañana? Lo cual me lleva a mi segundo punto. La crítica de Hayek asume que existe un mañana, al cual regresará al estatus político, tomando a la opinión popular como eje central de la política. Pero hay muchas situaciones en las cuales es probable que no existe una mañana. Y si los actores políticos no toman las decisiones correctas, como es el caso del cambio climático, tomemos como ejemplo las plantas eléctricas de carbón que contaminan el medio ambiente, pero también crean empleo para miles de votantes. El gobierno socialista podría irresponsablemente subsidiar esta industria para tener votos cautivos, como es el caso en México, donde la CFE tiene un monopolio estatal sobre la energía que produce en gran parte con carbón. ¿No es el daño causado por el cambio climático una justificación bastante buena para tomar acción política hoy? ¿O deberíamos mantener el curso de educar al país y esperar que recapaciten antes de sufrir un daño irreversible al medio ambiente? Rival, inte- rival intelectual de Hayek, John Maynard Keynes dijo una vez: a largo plazo todos estamos muertos. Los economistas se proponen una tarea demasiado fácil, demasiado inútil. Si en temporadas tempestuosas solo puede decirnos que cuando la tormenta haya pasado, el océano vuelve a estar plano. De manera similar, estos momentos de alta inflación y la mayor tasa de homicidios en México, escuchar a líderes de opinión libertarios despreciar la acción política inmediata me parece desconectada con la realidad inmediata de muchos mexicanos. Si en tiempos de crisis lo mejor que podemos ofrecer al país son conversatorios y podcasts, no deberíamos sorprendernos cuando nuestros enemigos políticos prosperan y nuestra comunidad disminuye. Punto número 2, o capítulo 2, falsa dicotomía. El éxito en términos del incremento de la fama de Javier Milei es prueba de que uno puede llevar a cabo una carrera política y educar a las masas simultáneamente. No solo eso, sino que es muy común en las carreras de un político que esto conste significativamente explicar a la plataforma y las bases ideológicas de esta. La idea de la superioridad de un modelo educativo sobre uno de acción política creo es puramente circunstancial. Dados las mismas cantidades de tiempo y capital, una persona muy bien podría tener igual o más influencia en la sociedad en el camino político que en el educativo, pero dada la naturaleza subjetiva del asunto, no creo que se pueda llegar a una conclusión objetiva. Veo muy difícil el poder comparar un cambio de la opinión pública y sus futuros efectos a un cambio legislativo y sus futuros efectos. Capítulo 3. Aprovechamiento de recursos mediáticos. El problema central de dicha superioridad del modelo educativo no solo es que es una falsa dicotomía, sino que hace menos probable que el movimiento capitalice sobre la publicidad que las carreras políticas otorgan. El contenido que crean los políticos en sus campañas son en muchos casos empoderados por los medios de comunicación al cubrir las, las contiendas políticas. El propagar el mensaje que es mejorar, al propagar el mensaje que es mejor, ser un profesor libertario o un político libertario. Esto tiene que ver proporcionalmente con aprovechar los recursos que uno tiene. En este contexto, el mediático no está siendo aprovechado en un contexto puramente educativo, cuando podríamos tener el foco de la atención de los medios gratis añadidos a esta estrategia. Por ejemplo, en el caso de Javier Milei, su candidatura a la presidencia lo volvió aún más una figura a nivel internacional que antes gracias a los medios. Es gracias a esto que muchos han escuchado por primera vez la ideología libertaria y han incrementado la credibilidad del modelo libertario en la psique popular, al menos a nivel regional.
Capítulo 4. No todo regresa al status quo. También está el hecho a considerar de que no todo avance legislativo regresa al status quo. Hay muchas leyes, regulaciones y costumbres que a pesar de no tener el apoyo popular, se perpetúan en la sociedad. Por ejemplo, hay muchas prohibiciones contra la venta de alcohol en fechas electorales, uso de minifaldas en el entorno laboral, impuestos a la tenencia, que no son populares, pero llevan mucho tiempo como leyes o costumbres. La opinión popular no siempre rige la realidad política. A veces son los grupos de interés especiales o simplemente hay una falta de motivación por cambio. Promover un modelo de acción política libertaria, aun cuando limitado su éxito, ya sea por su número de exponentes o tiempo en el poder, podría muy bien lograr cambios a nuestro favor que perduren. Pero aún en el caso de que no fueran duraderos los cambios, el simple hecho de crear un costo de tiempo y esfuerzo a los socialistas de cambiar las leyes de nuevo es en sí un bien a la nación. Esto dado a que toda inversión de tiempo y dinero y esfuerzo por eh, derrocar leyes no libertarias son recursos que alternativamente podrían estar usando los socialistas en crear mm, más poder al Estado. Desde esta perspectiva, toda ley que sea derogada puede ser parte de una estrategia para el agotamiento de los recursos del enemigo. Y eso sin mencionar el beneficio que conlleva el ser dignos de tener leyes que el establecimiento quiera que sean derogadas. La implementación, creación de leyes libertarias, esto daría más relevancia a la causa en los ojos del público en general y nos daría una pauta para hacer protestas y darla contra los socialistas. Y aún en la derrota de nuestros proyectos de ley, habría formas de tomar ventaja mediática de la tragedia para avanzar la causa. Siguiente capítulo, activismo legal. Ahora digamos que lo he logrado convencer a usted y a muchos del movimiento libertario que un modelo híbrido de la acción política y la educación popular es una buena estrategia a seguir. Uno de los muchos problemas a resolver después es el cómo tomar acción política efectiva a nivel individual y colectivo, y dado que la mayoría de las personas leyendo este ensayo probablemente no sean candidatos ni votantes, quiero centrarme en explicar algunas maneras de tomar acción política directa. La primera es a través de las Cortes de Justicia, al reclamar nuestros derechos en contra de los continuos avances del Estado por controlar nuestra vida y propiedad. Aunque entiendo que tomar acción legal no está dentro de las posibilidades económicas de todos, creo que vale la pena tener en mente que esta avenida de reclamo es esencial en cualquier estrategia política. Mi padre suele decir, ellos atacan y nosotros nos defendemos, en relación a las leyes e impuestos que el gobierno continuamente impone contra los empresarios y el pueblo en general. Con su sobreregulación, el gobierno crea una incertidumbre y una interminable guerra entre los empresarios y el Estado. El gobierno siempre quiere más impuestos y más control, y el empresario menos impuestos y tener más control sobre sus empresas. Desafortunadamente, esa es la realidad de nuestro país, donde en vez de cooperar para que todos puedan crecer y ganar, es una guerra campal y eterna entre el sector empresarial, el gobierno y por recursos económicos. Y es una pena porque muchos recursos se ven gastados en abogados y contadores para buscar maneras de pagar menos impuestos y ese dinero muy bien podría estar invertido en crear negocios y hacer una relación amistosa con el gobierno. El gobierno dice que quiere ayudar al empresario, pero la verdad es que el empresario no tiene peor enemigo que el gobierno aquí en México. Recordemos que somos nosotros los ciudadanos quienes mantienen al Estado con nuestros impuestos y que de esta manera es que somos nosotros mismos los artífices de nuestra propia opresión. Es por eso que cuando tenemos la posibilidad de arrebatar al Estado los frutos de nuestro trabajo, debemos prestar particular atención y tomar acción decisiva. Y es esta una de las posibilidades que eran las avenidas de tomar acciones legales, por ejemplo, con los amparos contra los impuestos del predial por incrementos indebidos. Tales amparos en la actualidad han tenido mucho éxito y han servido como una defensa del patrimonio de muchos mexicanos contra las arbitrariedades del gobierno. Tomar esta acción legal, por ejemplo, también tiene el beneficio de ser rentable al reducir nuestras cargas tributarias y de cierta manera se paga por sí misma. Además, un gran beneficio de tomar el camino de la acción legal es la posibilidad de unir fuerzas como comunidad y promover amparos colectivos, lo cual podría reducir el costo de cada individuo e incrementar la importancia del caso en cuestión.
No es sino por nuestro fallo organizacional como comunidad política que perdemos la oportunidad de tomar acción legal colectiva. La lucha contra el Estado no solo se lleva a cabo en las urnas, sino en los tribunales, y es en esa área de combate que nos faltan muchos luchadores por la libertad. Pero tal vez lo más trágico del asunto es que no es por falta de personas capaces. En mi experiencia, hay muchos abogados que tienen inclinaciones libertarias, pero es por falta de conocimiento de nuestros derechos y de cómo ejercer una defensa legal de estos por parte de la comunidad libertaria. Otro beneficio de de la acción legal es el del incrementar nuestra presencia en las redes sociales para ganar la aceptación del público que genera al poner una cara humana a una ideología. Tomemos por ejemplo el caso de los mormones en Estados Unidos durante la elección presidencial de Mitt Romney. ¿Quién es un mormón? Durante la elección se llevaron a cabo muchas estrategias de marketing para hacer su religión menos controversial a la población en general. Una de estas campañas mediáticas consiste en spots de televisión donde personas comunes y corrientes hablaban de su trabajo y cómo es que eran también mormones. Básicamente decían algo así como, yo soy José, soy un pescador y me levanto temprano para navegar en el mar y para pescar sardinas que vendo en el mercado. Y soy mormón. Esta campaña buscaba humanizar la ideología mormona y darle una ventaja política a Mitt Romney. Y a mi parecer funcionó. El mormonismo ya no es considerado como una secta, sino como una de tantas religiones que existen. Ya no son algo aparte de la sociedad, sino que forman parte de ella, o al menos más de lo que eran antes. De la misma manera, poner una cara a la ideología libertaria con incremento en las personalidades mediáticas que se dicen libertarias, humaniza la ideología y la normaliza. Esto nos moverá cada vez más de una ideología extremista a una ideología común y nos hará más fácil llegar al poder. Siguiente capítulo, activismo social. La avenida más sencilla de tomar acción política es la de promover la acción de líderes de opinión en nuestra comunidad a través de las redes sociales. Hay muchas personas inteligentes y talentosas en nuestras comunidades que por una u otra razón no hacen uso de las redes sociales como medio de promoción de sus talentos. Y aún más, personas que quienes no optimizan su presencia social en redes. Uno la ven como una prioridad personal o profesional, lo cual presenta una gran oportunidad para crecer nuestra influencia al mismo tiempo de ser un proyecto personal entretenido para muchos de los miembros del movimiento. Es importante el crear líderes de opinión en la comunidad libertaria, porque la política mexicana solía estar compuesta exclusivamente de gente con poder económico y compadres. No hace mucho, si querías entrar en la política, tenías que tener mucho dinero o tener un padrino que te financiara. O alternativamente, debías de ser el incondicional de algún poderoso o militante en un partido ah, lamiendo botas por muchos años. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, pero ahora hay más y más personas que llegan al poder por su popularidad mediática. El tener reconocimiento de nombre en la política es un activo muy preciado y los partidos están tomando a famosos para usarlos como vehículos para impulsar sus agendas políticas en la actualidad. Tales agendas políticas son en general ah, solo frentes para llegar al poder y convertir su influencia política en dinero. Pero les está dando resultado. Algunos ejemplos populares de esta estrategia es la actriz de telenovelas Carmen Salinas, diputada del PRI, Paquita del Barrio, aspirante a la diputada del Movimiento Ciudadano, y Cuauhtémoc Blanco, gobernador del partido Encuentro Social, perdón, Encuentro Solidario. Y la lista sigue. En un futuro no muy lejano, y se acordarán de mí, serán los famosos de redes sociales como Luisito Comunica quienes tendrán la oportunidad de llegar al poder. Es en base a esta tendencia hacia la conversión de fama y poder que debemos adelantarnos y promover la creación de personajes y líderes de opinión en nuestra comunidad libertaria, siendo el principal factor su bajo costo y el beneficio adicional de empoderar la vida personal y profesional de nuestros aliados políticos. Algo tan sencillo como comenzar un canal de YouTube de algún hobby o crear un podcast sobre el tema favorito que tenga la persona, puede ser el camino a la fama de muchos de nuestros aliados. Desgraciadamente, algunas personas se cierran a la idea y optan por llevar una vida más inconspicua en las redes sociales. Pero en mi opinión, están dejando dinero en la mesa. La tecnología nos acerca los unos a los otros, pero debemos poner de nuestra parte para que otros nos conozcan. Ser conocidos en las redes sociales es abrirse a las oportunidades
que esta trae como el de conocer a gente interesante o incluso el ser considerados como líderes de opinión o oportunidades laborales. Dichos beneficios dependen del trabajo que uno ponga de su parte para crear contenido, para ser reconocido como un miembro de una comunidad, de algún nicho en el que éste tenga el interés, o incluso eventualmente un líder de opinión. El volverse parte de la comunidad de creadores de contenido y compartir nuestras pasiones con los demás es una experiencia emocionante que creo que muchos experimentarían por sí mismas, que creo que muchos experimentándolos por sí mismos se emocionarían y lo harían por su propio pie. Muchos tienden a no hacerlo por falta de experiencia o por falta de autoestima o confianza en sus habilidades. Eso es una gran pena. En general, creo que todos tenemos algo que ofrecer y utilizar los medios de redes sociales como una herramienta para maximizar nuestro alcance e interconectividad. Creo que es la mejor estrategia para crear una comunidad y incrementar nuestro poder político. Pero debemos invertir hoy en esta estrategia para cosechar en un mañana los beneficios. De cientos o miles que participen en dicha estrategia, tal vez solo unos cuantos podrán llegar a la fama, y de ellos solo unos cuantos podrán capitalizar políticamente sobre esta. Pero es una estrategia de muy bajo costo, y por eso creo que todos deberíamos participar en ella. Además, el éxito de dicha estrategia no radica solo en crear perfiles políticos que participen en las elecciones a cargos públicos, sino también en crear líderes de opinión que modifiquen el discurso político. Tal vez no todos podamos ser electos diputados, pero si todos fuésemos influyentes en nuestros nichos de interés, tendríamos la posibilidad de influir el voto y en multiplicar nuestra influencia política considerablemente a la actualidad. Parte de la estrategia no solo es el incrementar la participación de la comunidad en volverse personalidades, sino en fomentar los conocimientos que vienen con ser una personalidad. Por ejemplo, Milei al principio de su carrera, poli- Milei al principio de su carrera política hacía muchos videos con cámaras de baja resolución y audio. Esto creo yo lo hacía lucir mal a los ojos del público y hacía fácil hacerlo hacía fácil tacharlo como un novato. Si hubiera tenido la astucia de entender la importancia de su presentación al público tempranamente, podría haber evitado este error. Y a esas alturas, todavía es el caso que muchas personalidades dentro de nuestra comunidad eh, no son competentes en las áreas, que son competentes en áreas académicas, no usan buenas costumbres de grabado de audio y de video. Es mi tesis que un incremento en el conocimiento de cómo mejor presentar nuestro mensaje en redes sociales incrementa la credibilidad del movimiento en su totalidad. Es similar a la historia del libro del Principito, en donde los datos de un científico son tomados en serio solo cuando se viste de una manera apropiada a la cultura de su audiencia. Es por, es por eso que debemos entender que la presentación de nuestras ideas afecta mucho en la efectividad que tendrá esto en ser aceptadas en la comunidad en general, y es por esto que invertir en nuestra mejor presentación es esencial. Siguiente capítulo, creación de hermandades. Quizá la idea más importante y más difícil de llevar a cabo es la de la creación de organizaciones que hagan posible las reuniones recurrentes de libertarios. El proyecto político de fomentar una plataforma política libertaria en México es muy grande. Nosotros somos muy pocos. Añadido a la inmensidad de la tarea está nuestra larga distancia geográfica, los unos de los otros. Esto probablemente es en cierta medida la solución. Este problema es en cierta medida solucionado por las redes sociales, pero no del todo. La falta de áreas recurrentes para la convivencia de libertarios hace difícil la creación orgánica de proyectos para fomentar la ideología y el crecimiento de la comunidad. También, por ejemplo, el éxito de la derecha al capitalizar sobre la estructura de sus comunidades religiosas, que se reúnen una vez por semana para reafirmar sus convicciones, o las variedades de actividades artísticas por parte de la izquierda, donde se reúnen a leer algún autor. Aunque en tales eventos existen en la comunidad, nos falta incrementar su número y recurrencia. Esto debido a su capacidad de potenciar el alcance de nuestras ideas y servir como nodos clave para incrementar las relaciones interpersonales dentro de la comunidad. Otra manera en la que me gusta explicar la importancia de tener lugares recurrentes de reunión es en relación a las revoluciones, muchas de las cuales se iniciaron en bares, tabernas
y lugares similares, donde las personas se reúnen a beber y hablar sobre los problemas que aquejan su sociedad. Hasta que alguien envalentona a tomar acción política y podía en cierta medida contar con el apoyo del colectivo. Por ejemplo, el acto de revolución contra los británicos de tirar el té de un barco en Boston fue planeado en la taberna del Dragón Verde, y los padres de la independencia americana solían reunirse en el bar City Tavern en Filadelfia y discutir el futuro de su nación. Y también tenemos los ejemplos de las comunidades intencionales libertarias como el Free State Project, que congrega a más de 6.000 libertarios, donde se han vuelto famosos en el activismo político. ¿Y qué tal de la comunidad norcapitalista en Anacapulco, que anualmente hace un evento llamado Anarcopulco, quienes cada año traen más y más personas a sus pláticas libertarias? Es por eso que yo propongo la creación de hermandades a nivel local. Lo ideal sería crear una organización como lo eran los masones en su apogeo, pero de momento debemos enfocarnos en crear pequeños grupos de amigos que se comprometan a reunirse constantemente para hablar de la política y negocios. El objetivo es claro, crear amistades de las cuales podamos depender cuando se tome acción política de una u otra índole. La creación de tales lazos de amistad está al alcance de todos. Es solo cuestión de agendar tiempo para reunirse. Esta propuesta tiende a ser ridiculizada por la aparente contradicción de intentar organizar a individualistas para un propósito colectivo. Pero como la mayoría de la gente dentro del movimiento ya sabe, no hay una contradicción, solo es difícil. La cooperación no es el enemigo del individualismo, sino su mejor aliado. El impulso que todo buen capitalista tiene es el de buscar relaciones de ganar-ganar. Para ello es esencial poder cooperar con otros. Es parte ya de nuestra naturaleza como comunidad el querer ayudarnos para mejorar los unos a los otros. Creo firmemente que debemos aprender de la derecha la importancia de reunirse constantemente y de la izquierda el cómo crear lazos afectivos con otros si es que queremos ganar la guerra de las ideas. Pero más que ser una herramienta para crecer como ideología y hacer amigos, también cumple con una función importante de la cual es crear bases para una agrupación de personas de donde poder contratar partidarios. En el caso en el caso de poder acceder al poder político, es necesario el poder depender de personas del mismo corte ideológico, y estas no crecen en los árboles, son el producto de una educación o socializados en una comunidad en particular. La creación de este grupo de amistades libertarias o hermandades serviría en un futuro como un centro de reclutamiento para proyectos partidistas o de acción política a nivel nacional. Tomemos el caso de Javier Milei, que en caso de ganar la presidencia deberá crear un gabinete de gobierno. Aún en el caso de que desaparezca varios ministros, tendrá que emplear a mucha gente en posiciones claves. ¿Cuántas de estas personas cree usted sean del mismo corte ideológico? ¿Y cuántos de sus subordinados de estos lo serán? Esto presenta un gran problema para cualquier proyecto político libertario, ya que aun cuando llegue el poder se verá limitado por una mano de obra mayoritariamente apática u hostil a sus proyectos políticos. Idealmente, si quisiéramos que un proyecto político libertario tenga éxito, debemos de contar con suficientes libertarios para poder llevar a cabo las funciones claves. Aunque hipotético, proveer una fuente de empleo para crear un orden político sería una función clave de las agrupaciones libertarias en el caso de tener acceso al poder político. Siguiente capítulo, conclusión y reflexión. En pocas palabras, lo que busco hacer con este ensayo es convencerlo a usted, mi lector, de tomar acción política a través de las cortes, incrementar su capital social e influencia en la comunidad, y de crear lazos de amistad con otros libertarios para crecer y empoderar sus proyectos futuros. Estas son acciones que en general deberían de estar dentro de sus posibilidades y entre las posibilidades de casi todos por su bajo costo, y que por su naturaleza tienen la potencia de multiplicar nuestra influencia como ideología. Pienso que si todos ponemos de nuestra parte para avanzar el proyecto libertario, de esta manera, no solo crecemos como una agrupación política, sino también como personas. Y es por eso que este es un buen plan a seguir,
ya que incluso en el caso de fallar en su objetivo político, es una buena inversión de nuestro tiempo para crecer en nuestras vidas personales. Quiero terminar este ensayo con una reflexión acerca de cómo nuestro éxito político depende de cómo utilizamos y crecemos nuestro círculo social. El fin de tomar acción política es cambiar nuestro entorno a nuestro beneficio. Eso se lleva mejor a cabo en acciones colectivas, ya sea todos demandando al Estado para protegernos de las malas leyes, muchos intentando llegar a la fama para cambiar la política o crear un grupo de amigos de los cuales uno pueda depender. Con esto en mente, debemos enfocarnos en crear fuertes relaciones interpersonales con nuestros aliados políticos y estar listos para poder actuar cuando la situación lo demande. Como dice la frase de Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si busca inspiración, no hace falta más que ver a la figura de Javier Milei para darse cuenta que el futuro puede ser libertario. Si muchos luchamos por ello con empeño y compasión, si defendemos nuestros derechos a capa y espada, y si atacamos a nuestros enemigos con garra y colmillo, como los leones que somos. Hace mucho estaba en la universidad escuchando a un orador decir que debemos aprovechar el momento de nuestras vidas universitarias, ya que es poco probable que estemos de nuevo junto a tantas personas con inspiraciones similares en la vida y con el tiempo para invertir en ellas. El movimiento libertario, pienso yo, nos provee con una situación similar, donde tenemos la oportunidad de estar con gente preparada de intereses en común, como es la creación de una sociedad más libre y capitalista. Las personas dentro de nuestro movimiento son el resultado de una autoselección que filtra personas con inteligencia y pensamiento crítico independiente. Además, muchos, por nuestra afinidad con el capitalismo, somos emprendedores, lo cual abre una gran gama de posibilidades de colaboración. Debemos sentirnos afortunados de estar en esta situación y prepararnos para capitalizar efectivamente sobre este beneficio para nuestro bien y la comunidad. Debemos aprender a vernos los unos a los otros como las mejores herramientas para combatir el socialismo y crecer y crear relaciones capitalistas rentables. No solo programemos la palabra procapitalista, prolibertaria. Tomemos acción hoy.